Muy bien, quiero responder a este comentario de esta persona aquí en YouTube. Y quiero decirles que mi canal no es con el fin de dañar la imagen de nadie, ni tampoco estar hablando mal de nadie, pero me llamó la atención lo que él dice, basado en el video que yo subí, sobre que María no te oye. María no te oye, sino que es Dios. Y leí lo que es Primera de Juan capítulo 5, ¿verdad? Dice esta persona, la ignorancia protestante es atrevida. En la Biblia, en el libro de Apocalipsis, dice que las oraciones de los santos están delante de la presencia de Dios. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre los santos, sobre a qué se refiere, o esta persona, según lo que dice él, a qué supuestamente se refiere. Muy bien, en Apocalipsis, para entender que esto que él está diciendo está en Apocalipsis, capítulo 8, versículo 3 al 4. Y es uno de los textos más citados supuestamente para afirmar las oraciones de los santos. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 8, 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Esta parte de aquí especialmente que esta persona dice que son las oraciones de los santos. Muy bien, para entender esto que el apóstol Juan está viendo en la visión, tenemos que irnos al contexto, tenemos que irnos al principio, en el Antiguo Testamento. Para poder entender Apocalipsis debemos de entender lo que había en el tabernáculo de Moisés. Por ejemplo, en Éxodo 30, del 1 al 10, Dios manda construir el altar de incienso. Cada mañana y cada tarde el sacerdote quemaba incienso delante de Dios. ¿Por qué? El incienso representaba una adoración agradable que subía a la presencia de Dios. Esto queda muy claro en Salmo 141, versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso. Este versículo es la clave para interpretar Apocalipsis. Ya en el Antiguo Testamento la oración era comparada con el incienso. Si ya tenemos cuál era el incienso o qué era lo que se practicaba en el tabernáculo, entonces entendemos la visión claramente que Juan está teniendo. Recuerde que la oración era considerada como el incienso. En el contexto del Nuevo Testamento, en Apocalipsis, Juan toma esa imagen del templo y la aplica al cielo. El ángel no crea las oraciones, ni las escucha en lugar de Dios. El texto dice que presenta el incienso junto con las oraciones delante del trono de Dios. Esto muestra que Dios recibe las oraciones. Las oraciones tienen un enorme valor delante de Él. El incienso simboliza que esas oraciones son aceptadas por Dios. Ahora, ¿quiénes son los santos? Y aquí creo que vamos a tener que hablar contextualmente para entender quiénes son los santos. ¿Quiénes son los santos? En el Nuevo Testamento, los santos son normalmente todos los creyentes en Cristo, no solo las personas fallecidas, creyentes, personas que creyeron en Jesús y murieron. Está hablando de personas vivas en la actualidad, como hoy hay personas creyentes, se les llama santos, según Romanos 1.7, 1 Corintios 1.2 y Efesios 1.1. Todos llaman santos a los cristianos vivos. En Apocalipsis también ocurre esto repetidamente, Apocalipsis 13:7 y el capítulo 14, verso 12. Por eso lo más natural es entender que son las oraciones del pueblo de Dios. Son las oraciones del pueblo de Dios. ¿Qué función tiene el ángel? El ángel aparece como un servidor de Dios, no recibe oración, no responde oración, no es mediador de la salvación, simplemente participa en una escena litúrgica celestial presentando el incienso junto con las oraciones delante de Dios. ¿Qué ocurre después? Es importante leer el contexto completo. Después de presentar las oraciones, el ángel tomó fuego del altar, lo arrojó sobre la tierra y comienzan juicios divinos. Esto enseña que Dios responde a las oraciones de su pueblo, actuando en la historia y ejecutando su justicia. Ahora, este pasaje mencionado del capítulo 8 de Apocalipsis enseña que debemos orar a los santos. Este es uno de los puntos debatidos entre distintas tradiciones que dicen que sí se le pueden orar a los santos. El texto no dice que los creyentes en la tierra oran o deben orar a los santos que están en el cielo. Tampoco dice que los santos escuchen nuestras oraciones. Lo que afirma es que las oraciones de los santos llegan hasta Dios, representadas simbólicamente por el incienso. Para resumir esta corta enseñanza, la enseñanza principal de Apocalipsis 8, 3 y 4 es el incienso representa las oraciones como ya enseñaba Salmo 141, 2. Las oraciones de los vivos son como incienso delante de Dios. Dios recibe las oraciones de su pueblo. Un ángel participa simbólicamente presentándolas delante del trono. Dios responde a esas oraciones con sus actos de justicia. En conjunto con el Antiguo y el Nuevo Testamento, el énfasis recae en que la oración asciende a Dios y Él la escucha. El pasaje no desarrolla una doctrina sobre dirigir oraciones a los santos, sino que utiliza el lenguaje y el simbolismo del templo para mostrar el valor de las oraciones del pueblo de Dios delante del Señor.